La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestra invitada de la mañana. Hoy nos acompaña. Ya estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony, que ahora usted también la puede escuchar a través de diferentes plataformas de audio, a través de TuneIn, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Así es. Y si no, pues ingresa a 360podcast.sb, que es el primer hub de podcast salvadoreños. Dele clic a la campanita para que le caiga la notificación. ¿Quién nos acompaña esta mañana, Diana Verónica? Bueno, ya está con nosotros conectada, ¿verdad? Haciendo uso de la tecnología, la diputada del partido Arena en la Asamblea Legislativa, Marcela Villatoro. Hola, Marcela, buenos días. Buenos días, Marcela. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto de saludarlos. Tenía un montón de no saludarlos, así es que me alegra bastante poder conversar con ustedes en esta mañana y con todos los que nos están escuchando. Ya teníamos ratos de Yo creo que desde la campaña, Marcela, no sé, pero ya días, ¿verdad? Ya días, no me querían ver. No, cómo no, sí hay. Bueno, aquí los espacios están abiertos para el que todos. quiera, sí. Marcela, hoy es martes de plenaria, ¿verdad? Sí, ahora. ¿Cuáles son, digamos, complicado. los temas? Es un día complicado. ¿Por qué es complicado, Ajá, ¿por Marcela? qué? Porque los martes son los días más divertidos para nosotros de la semana, porque es como ir como lo mismo todo el tiempo, los 20 años, los 10 años, los 30 años y los mismos de siempre, y nosotros somos los nuevos y la nueva asamblea y los nuevos y todo es nuevo, entonces es divertidísimo estar ahí los martes, pero bueno. Ahora, te faltó los de la esquina. Y los de la esquina, pero con mucho orgullo. Bueno, y los temas que vienen este día en la asamblea solo son dictámenes de la Comisión de Hacienda, y bueno, se le va a dar el título de hijo meritísimo de El Salvador. Ustedes conocen a todos los que conocemos como el cipitío famoso, que nosotros lo vemos ahí. Y él también se le va a dar un premio ahora por la mañana, y ya luego tenemos esos 3 dictámenes de la Comisión de Hacienda, que son transferencias que se dan por parte del gobierno de los Estados Unidos en apoyo a nuestro país. A ver, ¿es aceptación de fondos entonces, Marcela? Sí, no, en teoría no viene nada complicado, pero con ellos no se sabe, como de repente cuando se empiezan a complicar las cosas en medio de la plenaria meten algunas otras como para que se haga como una tipo de cortina de humo, entonces nunca se sabe si va a ser o no va a ser así, porque otro de los problemas que tenemos es que usualmente convocan a las 9:30 y la plenaria comienza hasta las 11:30 de la mañana, y eso pues nos hace perder también bastante tiempo. Ahora han mejorado, ¿verdad? Porque antes convocaban a las 9 y empezaban a las 2 de la tarde. O sea, ha sido bien raro cuando las plenarias comienzan a la hora que convocan, Marcela. Y yo creo que ellos lo hacen porque no quieren que la gente diga que alguna vez se puede llegar a salir antes de las 4 o por cosas así, ¿verdad? Pero realmente entonces que convoquen a la hora que es, porque es bien complicado estar así, estar esperando 2-3 horas. Marcela, ¿hacia dónde van esos fondos que dices que estarían, aprobando su ingreso entendería el presupuesto general de la nación o cómo? Ya ahorita le digo que son, para dejarlo claro, porque es algo complicado. Híjole, como tengo un montón de cosas aquí, ahorita le digo. Bueno, pero son una asignación espérame. Son una asignación de un monto de $50 millones de los Estados Unidos de América, del Ejecutivo Hacienda, para que se le otorgue en calidad de garantía soberana con el BID, ¿verdad? Y otro es también del BID por un monto de $400 millones para medio de un subtítulo, para que se designe en nombre del Estado del Gobierno de la República de El Salvador un préstamo de emergencias para desastres naturales. Para el FOPROMIDE será, ¿no? No, solo dice para el Fondo de Emergencias, y el otro es para el BID también, 35 millones de dólares de los Estados Unidos de América. ¿Y estas son donaciones o son préstamos, Marcela? Préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Muy bien. Préstamos con el BID. Bueno. Y el otro, yo pensé que era. Bueno, siempre, pero eso siempre es complicado. Y de economía,
son también de los diputados de Nuevas Ideas, que se reforme la ley reguladora del depósito de transporte y distribución de productos de petróleo para regular y vigilar la importación y exportación de transporte y distribución de petróleo. Lo mismo de lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Del fin de semana, del tema de los buses. Sí, ¿cómo han visto esa situación? Porque también, es lo que ha acaparado la atención durante los últimos días. La detención de Catalino Miranda, yo no sé si al final cuál es la terminología correcta, porque han hablado de expropiación, confiscación, intervención de estas unidades de acostes de RL, que es una cooperativa donde la cara visible es Catalino Miranda, pero o liderada por don Catalino Miranda. Ahí seguramente hay otras personas, ¿verdad? Y ayer escuchábamos declaraciones, creo que eran de temprano de la mañana, en donde decían que solamente habían llevado 4 o 5 unidades, que las demás estaban en los estacionamientos que ellos tienen o en los predios que ellos tienen. ¿Qué es la información que ustedes tienen, diputada, y cómo lo están viendo? Bueno, nosotros lo hemos visto como una forma de confiscación. Es que realmente nadie, pues, el Estado no puede agarrar algo de la propiedad privada de alguien sin antes también habérsele otorgado algo de como lo dice la Constitución, ¿no? Y lo que ha pasado es que realmente creo que es una forma de show. Si el gobierno quisiera hacer algo realmente por el tema del sistema del transporte colectivo, no se les hubiera dado subsidio. Yo los 3 años pasados que estuve dentro de la Asamblea Legislativa jamás voté a favor del subsidio porque nunca se le habían dado las mejoras y los beneficios a los usuarios. Y en este periodo, en la primera vez que se dio el subsidio, que fue en diciembre del año pasado, hasta incluso se les dio un incremento al subsidio del transporte colectivo. Uh-huh. Entonces, si realmente queremos hacer un cambio y, por ejemplo, se les dio, recordemos que se habían presentado una reforma para exigirles que tuvieran GPS, que tuvieran seguro contra terceros, que los motoristas no tuviesen multas. Entonces, todo esto se les dio con este nuevo subsidio que se les dio el año pasado, pero se les presentó de forma optativa. Ni siquiera les dijeron, miren, esto es obligatorio. Entonces, claro, digámoslo aquí en buen salvadoreño, optativo es no me importa. No me interesa, ¿no? No voy a cumplir la ley porque no me está obligando tampoco. Entonces, esto es parte de lo que ha pasado con el tema del subsidio, y entonces querer decir ahorita que vamos a arreglar el sistema del transporte, diciendo que vamos a confiscar unidades porque una persona no me cae bien, tampoco. Y otra cosa, porque yo creo que muchos, por ejemplo, la gente de Nuevas Ideas tiene la narrativa ahorita de decirles, mire, o sea que ustedes están defendiendo a Catalino Miranda. Y es que nosotros no estamos hablando de Catalino Miranda. A mí Catalino Miranda es una persona que jamás en mi vida me ha sido de mi agrado. Incluso hemos tenido un par de discusiones algunas veces por el mismo tema del transporte colectivo, pero no lo veamos como la persona que él es. Veámoslo como lo que representa el quitarle los bienes a una cooperativa por una persona y luego decir, bueno, nosotros los vamos a empezar a manejar. Y es que el problema es que incluso hicieron de lado a los motoristas y ponen a los militares a manejar las unidades del transporte colectivo cuando los militares, esa no es su labor. ¿En qué parte está que esa va a ser la función de los militares? ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, si esto nosotros lo dejamos permitir, va a ser el primer paso para que próximamente vayan confiscando más cosas. Por ejemplo, si él dice que lo está haciendo porque están subiendo las tarifas del transporte colectivo, ok, ¿qué pasa si mañana una gasolinera también hace lo mismo? Le van a quitar también la gasolinera. Y así van a ir una por una. Y después de repente que el súper, en el tema de los alimentos, de la canasta básica, que se han subido, entonces también le van a quitar el súper. O sea, deja abierta una puerta que puede ser bastante complicada. A ver, yo creo que tiene que respetarse la legalidad y no ocupar las cosas así. Todos debemos de respetar la legalidad. Marcela, ayer conversábamos sobre este tema y entiendo dentro de todo lo que se ha dicho, porque que la justificación es que elevaron las tarifas
y esto no es de ahora, ¿verdad? Desde hace días elevaron las tarifas sin ninguna justificación e irrespetando la ley. Es más, ayer el ministro de Obras Públicas decía que había también documentación falsa en donde habían permisos de tarifas que estaban cobrando que no eran las autorizadas por el Viceministerio de Transporte. Entonces, esto no es nuevo tampoco, de la elevación del costo del pasaje. Entonces, ahora se le ha querido poner un paro, pero la pregunta es, bueno, si los transportistas saben que deben de cobrar la tarifa que les ha establecido el Viceministerio de Transporte, porque por eso tienen un subsidio, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué se atreven? ¿Por qué se atreven y lo continúan haciendo, elevar el costo del pasaje? No, y no solo la ruta 152 y la 42, es sino que son varias. La gente, imaginémonos lo que ha de estar pasando en otras partes del país. Yo tengo el privilegio de tener carro y no ando en bus, pero la gente te lo dice. Sí, pero también yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y por eso es que yo jamás voté por el tema del subsidio, por ese tipo de desórdenes. Y yo les voy a decir algo, siempre se habría criticado que en las anteriores asambleas legislativas habían personas que beneficiaban a los usuarios del transporte colectivo y eso no es nuevo, porque hemos tenido hasta diputados, hijos de buceros, esposas de personas que han tenido buses. Yo me acuerdo que cada vez que teníamos una votación con el tema del transporte colectivo, siempre llegaba Catalino y sus secuaces como a estar encima toda la plenaria hasta que se votara. Y nosotros, bueno, yo metí una reforma, por ejemplo, que se prohibiera que dentro de, porque esto lo hacen muchas veces porque quieren que su cara salga dentro de las colas de los buses en el momento de las elecciones. Entonces, claro, votan por eso, porque ya en la elección les pusieron la cara en la cola del bus y entonces a la hora de la elección tienen que pagar lo que ellos les dieron gratuitamente en su momento, ¿no? Y eso lo hacen a través de votar por este subsidio. Entonces yo presenté una reforma que prohibiera cualquier tipo de publicidad dentro del transporte colectivo si uno era candidato a elección popular. Propaganda política. ¿Sabe qué? Propaganda política. Bueno, se aprobó y regresó de casa presidencial. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué regreso de casa presidencial? Bueno, porque obviamente también ellos ponen publicidad dentro del transporte colectivo. Y cuando ya llegó a la plenaria, ya el PCN se echó para atrás, ya Gana se echó para atrás, entonces al final no logramos hacerlo ley de la República. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre han habido estas mafias dentro de la Asamblea y lo han habido en esta Asamblea también, porque si no lo hubiesen hecho, no hubieran votado por el subsidio y peor, agregándoles más a lo que ya tenían del subsidio pasado. Entonces sí, es importante, estas personas siempre han tenido poderío, pero eso no quiere decir que por eso vamos a pasar por encima de la ley. Si nosotros vamos a tomar algo de la propiedad privada, la misma Constitución dice a través de una indemnización. Si ellos no estaban aplicando correctamente la tarifa del sistema, entonces bueno, había que sancionárselo, pero hay sanciones económicas. Ahora, hay otro tipo de sanciones, un procedimiento. El domingo aprobaron que además de tener la multa de $57.14 por ser una falta muy grave la alteración de la tarifa del transporte público, se convirtió también en una causal para que el Viceministerio de Transporte inicie un proceso de suspensión de la concesión al empresario de transporte. O sea, pero el proceso de suspensión es un proceso administrativo que debe de seguirse, no es solo voy a llegar y me caes mal y te voy a quitar las unidades. Sí, porque en todo caso llegaría hasta el proceso de suspensión de la concesión, más no confiscar las unidades. Bien, claro, porque ahora, entonces la suspensión de la concesión es hasta después del debido proceso. Después del proceso administrativo. Ahora, habría que preguntarse, diputada, ¿y no han habido ya procesos administrativos contra estas rutas que antojadizamente incrementan el costo del pasaje? Pues no sabría decirle, porque eso sí es algo que depende del Viceministerio de Transporte. Mire, yo creo que si una unidad o una ruta no está haciendo correctamente su trabajo, pues está bien que le sancionen, pero siempre bajo el procedimiento administrativo establecido en la ley. Y ese ha sido el problema. No es que se lo quiten por mí, no hay problema, pero también recordemos que hay personas
que son, bueno, digámoslo así, los motoristas que no nos caen muy bien y que son los que mandan como locos, también ellos son los que manejan las unidades. No podemos poner tampoco a militares a que se pongan a manejar unidades del sistema del transporte colectivo cuando ni siquiera saben a dónde deben de parar. Y habían varios usuarios, no sé si ustedes vieron videos de personas que decían, mire, yo estoy desde las 4 de la mañana, son más de 2 horas que llevo buscando y no he caminado hasta no sé dónde, porque no para el punto a donde yo debo de subirme. Sí, ayer hubo desorden, hubo caos, un desorden. Porque pues sí, ¿verdad? Personas nuevas comenzaron a conducir, aunque ayer en la noche sí veíamos, por ejemplo, que en el punto de buses de Zaragoza el Viceministerio de Transporte había puesto a conducir a los motoristas de las unidades que cumplían con los reglamentos, o sea, que tenían su licencia al día, que no debían multas, etcétera, etcétera. O sea, estaban utilizando a los motoristas de esas rutas de buses. Pero al final lo hicieron porque se dieron cuenta del caos que estaban causando. Claro. O sea, lo que tenía que haber hecho era hacer, ¿qué les costaba? Decir, bueno, tomémonos 3 días para revisar el papeleo de todas las unidades mientras comenzamos el proceso sancionatorio, y dejemos que los motoristas sigan mientras o le enseñan al otro, yo no sé, un procedimiento que sea lo más fácil posible, que no atañe a problemas a la población, que es lo que ha pasado. Entonces creo que no tenemos que tomar ese tipo de decisiones alocadas para decir, miren, ya ven, si ustedes lo hacen esto les va a pasar, sino que decirles, miren, hay que hacer las cosas en regla, ordenadamente, para que no creemos ese caos que le ha pasado a la pobre gente, que al final de cuentas, el único que daña es al salvadoreño de a pie. Sí, es que siempre, ¿verdad? Con el tema del transporte público, el dañado es el que lo utiliza. Y de acuerdo a las últimas cifras, el 90% de la población en este país se mueve a través del transporte público de pasajeros. Quiero leer algunos comentarios, Marcela. Bueno, aquí hay un aviso. Bajando la carretera al Puerto de la Libertad, adelante de Tuscania, esto es ahí por el kilómetro 16.5, hay un motociclista atropellado. Complicado y su pierna. Ajá, y parece ser que le destrozaron la pierna, dice aquí el número 8015. Mucha precaución a quienes van a bajar sobre la carretera del Puerto de la Libertad. Vamos a ver qué más. Dicen algunos que así como los diputados de Nuevas Ideas hablan mal de los diputados de los partidos que han estado en el gobierno, igual se quejan los diputados de los partidos de oposición. Pareciera que el gobierno se apropió de los buses. Al quitarles la concesión de ruta, dejaba sin transporte a miles de personas, sabía que eso iba a ser impopular. Quieren seguir mostrando que sus acciones son pro pueblo, dice aquí el número 8799. Y que al parecer la consigna que tienen los diputados de oposición es entorpecer el trabajo del gobierno. O sea, aquí se lee mucho de estas cosas, que si estoy a favor, que si estoy en contra. Ahora, el deber ser en la Asamblea Legislativa, Marcela, es legislar a favor de las grandes mayorías. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Partido Arena en torno a esta situación que se está viviendo con el transporte público de pasajeros? Bueno, de hecho, de esas propuestas que ellos presentaron, nosotros ya las habíamos presentado desde hace semanas atrás, pero también habíamos dicho que era necesario, por ejemplo, que en el caso del IVA fuera algo que se eliminara a los productos de la canasta básica. ¿Y por qué? Porque recordemos que los productos de la canasta básica ahorita no pagan lo que ellos están que rentan, no se paga porque ya nosotros tenemos un acuerdo, el CA4 que todos conocemos, y ese no permite estos aranceles en Centroamérica. Entonces los productos que entran centroamericanos pues no tienen. Entonces por eso estábamos hablando que lo importante sería, para ayudar realmente al bolsillo salvadoreño, quitarle el IVA. Otra cosa que quisiera dejar en claro, nosotros apoyamos todas las iniciativas que se dieron en este fin de semana. Sin embargo, hubo algo que nos llamaba bastante la atención y quiero dejarlo en claro. Se hablaba de que se podían importar productos, ¿verdad? De la canasta básica, sí, estaban demasiado altos los precios. Sin embargo, ahí hubo una palabra que le hizo falta, que no se quiso tomar en cuenta, y era en caso, por ejemplo, de desabastecimiento. ¿Y por qué? Porque con estas medidas podría llegarse a afectar a los productores nacionales. Y les voy a dar el ejemplo de lo que ha pasado. Por ejemplo, cuando fue el tema de la pandemia,
en lugar de comprársele leche a los productores nacionales, que acuérdense que los niños ya no estaban yendo, por ejemplo, a las escuelas, y toda esa leche que se le iba a comprar a los productores nacionales prácticamente se perdió. Entonces, ¿qué empezó a hacer el Ministerio de Agricultura y Economía? De Agricultura, empezó a comprar productos en México. Recordemos que todas estas, las pastas y esto que provenían de México. Entonces, ¿qué pasaba cuando había producción nacional que sí podía y que podíamos ayudarle al país para que se desarrollara? Entonces, esa es una de las situaciones que también podemos verla de una forma preocupante. Otro ejemplo, El Salvador, nosotros tenemos la producción de azúcar. Guatemala, El Salvador no puede competir para nada con Guatemala, porque Guatemala es uno de los países de mayor producción de azúcar. ¿Qué pasaría si Guatemala empieza a importar azúcar a El Salvador? Probablemente, sin duda, no podrían ni siquiera competir nuestros productores nacionales con ellos. Entonces, por eso era bien importante dentro de esta propuesta o de esta ley enfatizar que se diera en caso de desabastecimiento o de precio demasiado superior. Pero bueno, esperemos que no lleguemos a este punto. Recordemos que cuando nosotros afectamos a los productores, nosotros pensamos, son los empresarios. No, abajo de ellos hay una línea de producción. Hay personas que trabajan desde las personas chiquitas que tienen ahí un poquito de parcelas que siembran caña, hasta gente que tiene grandes propiedades donde lo hacen. Entonces nosotros pensamos que no, pero podemos afectar bastante la economía nacional. Así es que eso sí esperaría yo que en ese caso se pongan bastante las vivas el gobierno y trate de apoyar bastante a nuestros nacionales. Sí, que se prefiere el producto local. Una vez abastecido el mercado con producto local, pues que ahora lo que yo entiendo Marcela, es que se ha aprobado la importación de productos de una cantidad de países, ¿verdad? Sin pagar aranceles, porque ya se sabe que, digamos, a nivel de Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, pues ya no se pagan aranceles, ¿verdad? Lo que tú mencionabas hace un momento, sino que aquí se trata de otros mercados, de importar productos de otros países para mantener abastecido el mercado local de productos de la canasta básica, por supuesto. Así es. ¿Verdad? Como por ejemplo México, no sé, de otros países que es con los que se estaban trayendo productos, por ejemplo, esos que se hicieron las canastas solidarias, ¿no? Entonces ese es preocupante, porque si no vaya a ser que por empezar a traer o importar productos dejemos de lado la producción nacional, que es lo que pasó en el tema de la pandemia. Ok. Yo la pregunta mía iba dirigida al tema del transporte público de pasajeros, Marcela. Y yo lo que decía era, bueno, ¿y cuál es la propuesta entonces del Partido Arena, ¿verdad? Para que por fin, porque esto lo hemos escuchado tantas veces, se ordene, vaya, el tema del transporte público de pasajeros, que las unidades estén en buen estado, que los motoristas estén legales, que se cobre el precio justo o el precio establecido, ¿verdad? Y que se cumplan con todo el reglamento de tránsito, porque ya lo mencionabas. También habíamos pedido que se les agregara el GPS en las unidades. Eso es parte, ¿verdad?, de los acuerdos de diciembre, me recuerdo. Eso es parte de lo que se suponía iba a ocurrir en el transcurso de 2022. ¿Verdad? Y también están ahí, creo yo, todavía en el tintero un montón de reformas donde algunas sanciones se aplican a la licencia del conductor y otras a la tarjeta de circulación, que es donde ya entra el propietario de la unidad. Entonces, yo creo que todo eso está ahí, pero nunca se atreven a hacerlo. No, y la otra cosa que les decía... Ni ustedes cuando estuvieron, ni los de ahorita. No, lo que les estoy diciendo es que esta asamblea, nosotros lo habíamos pedido que fuera legalmente establecido así, pero cuando le dieron el subsidio lo dejaron que fuera optativo, o sea, no lo pusieron como una sanción, pues, sino que si quieren le ponen GPS, si quieren ponen un seguro contra terceros, si quieren, o sea, no era como obligatorio en las unidades. Ese es el problema. O sea, lo que se aprobó en diciembre, en donde se renovó la concesión y se incrementó, todas estas señalamientos que hemos hecho son
a discrecionalidad, no son de obligatorio cumplimiento. No son de obligatorio cumplimiento. Ya él se los voy a mandar porque ahí es justo eso. Estábamos hablando anoche con David Reyes, porque David era pues el que siempre ha sido el máster en ese tema. Y me dice, David, mira, es que lo que pasa es que justo, ¿te acuerdas del subsidio? Eran optativas las por ejemplo, eso del GPS, el seguro contra terceros, era optativo, de ahí que tuvieran en regla todas las documentaciones los motoristas y que se estuvieran pagando todas las multas, pues también quedó optativo, ¿verdad? Yo no sé, vaya, yo entiendo que tal vez lo de Catalino Miranda, lo de Acostes, es como un ejemplo, es como algo ejemplarizante la palabra. Pero yo no sé si eso va a resolver todo el problema. No veo yo. Y tampoco veo yo a los militares conduciendo estas unidades. No, yo lo entiendo como un momento de emergencia. Algo ahorita. Ajá, de emergencia. ¿Qué va a cambiar? Eso no se resuelve en 3 días. Pues ese es el problema, que poner militares a manejar y en todo lo que arreglamos el sistema. O sea, no podemos tomar decisiones a la carrera sin tener un plan claro de cómo van a hacerse, porque pasan los caos que han estado dándose los últimos días. Lo mejor era poner en regla todas estas unidades, pero que siguieran circulando, no sé, mientras se procedía al tema sancionatorio, pues, de cada dueño. Marcela, pero es que por años hemos venido hablando de este tema y los empresarios del transporte público no hacen caso. No, y otra cosa les voy a contar, por ejemplo, con el tema del subsidio, yo me acuerdo súper bien que, por ejemplo, venían y ellos decían, tengo 15 unidades o 20 unidades de transporte colectivo. ¿Y saben lo que hacían? Sí, el gobierno les daba por las 15 unidades, pero solo ponían a trabajar 4. Sí, no, que cobraban el subsidio de 15 unidades. De 15 y solo ponen a trabajar 4. O sea, así de gañanes han sido. La verdad es que han sido unos grandes gañanes. Pero creo que ahí es donde realmente tienen que ponerse las pilas y empezar a revisar unidad por unidad y ver que se cumplan las cosas. Pero no podemos hacerlo así de una sola vez. Usted no, o sea, no puede ser así tampoco, pues. Hay que hacerlo de una forma ordenada. Hay una mesa de transporte, Marcela, y en las últimas semanas escuchamos que estuvieron reunidos, ¿te recuerdas, Tony? Uh-huh. Hace como 3 semanas estuvieron reunidos con el gobierno. El viernes. Sí, hasta Catalino lo estaba ahí. Ajá, por eso digo. Alabando y entonces, ¿qué pasó? O sea, se han estado en una mesa de discusión, en la famosa Mesa Nacional de Transporte, que yo no sé cuántos años, no me refiero a la que aglutina el sector de transportistas, me refiero a la que tiene el gobierno, el ejecutivo, y que llama a los transportistas. Es más, hasta hicieron una sola organización de todos los transportistas. También en los últimos días. Entonces, ¿qué ha pasado con esa mesa? Porque en esa mesa se tocan esos temas, pues. Tengo entendido que el presidente la ha suspendido por un tiempo. No sé por cuánto tiempo, pero la ha suspendido. Pero yo creo que así como hay gente que es mala en el tema de los empresarios del transporte colectivo, hay algunos que han sido muy buenos. Porque, por ejemplo, hay no recuerdo ahorita cómo se llama esta línea de buses que opera, por ejemplo, allá en Santa Ana, y de verdad que tienen hasta para personas con discapacidad, asientos y lo hacen todo en regla y de verdad le dan a su tiempo a los motoristas, porque no sé si recuerdan que nosotros también con David Reyes pusimos una ley también que era porque los motoristas nos decían, mire, lo que pasa es que a nosotros nos ponen a trabajar 15 horas, salimos a las 3 de la mañana, terminamos a medianoche, a las 9 de la noche, llegamos cansados, no nos dan las prestaciones, nosotros no tenemos seguro. Bueno, un señor nos dijo, mira, yo tuve un accidente de tránsito y yo perdí la pierna. Y entonces nosotros le decíamos a los por ejemplo, hablábamos de pedirles a los dueños del transporte colectivo que los motoristas tuvieran un horario de 8 horas, que no pasaran de esa hora, que se les pagara sus vacaciones, sus aguinaldos como una persona normal. Como un trabajo formal, sí. Como un trabajo formal. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Obviamente la aquella asamblea, que es igual que esta, al final de cuentas, pues no quiso apoyar en esta vez. Entonces, pues bueno, así son las cosas y mientras no se tenga la real voluntad. ¿Mande? A ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué pasa. El tema del transporte. Yo quiero aprovechar porque nos quedan 13 minutos nada más para hablar de temas siempre políticos que tienen que relacionados con el partido Arena. Aquí estoy leyendo, Diario El Mundo dice,
renuncian exalcaldes y concejales a Arena y al FMLN en La Libertad. Y este es un titular que se ha venido como repitiendo en las últimas semanas. Ya veíamos renuncias de miembros del partido, para el caso específico del partido de Marcela Villatoro de Arena. Donato Baquerano, alcaldes, el alcalde de San José de Guayabal, emblemático, ¿verdad? Mauricio Vilanova. O sea, realmente, con todo esto de que les quitaron el FODES, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Es inconformidad con la dirigencia? Porque ese es uno de los argumentos. ¿O es que los alcaldes tienen que son presionados políticamente? Someterse como están presionados, tienen que, o sea, ¿qué es lo que está realmente ocurriendo? Dejar el partido Arena para que en realidad desde el órgano ejecutivo se les apoye a través del como dicen, la neta, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, nos hemos dado cuenta de varias cosas. La primera es que la Dirección de Obras Municipales ha hablado, por ejemplo, con varios, quedamos con pocos alcaldes y ha hablado con varios de ellos y les dijeron de que si no renunciaban al partido Arena, no se iban a ejecutar obras en su municipio. Y esa fue una de las razones donde algunos nos dijeron, mire, voy a tener que hacerlo, porque si no de nada me sirve, ya que no tengo el FODES, mi municipio es muy pequeño y no tengo los ingresos como para poder, o sea, no puedo regalarle a alguien ni siquiera, porque muchas veces pasa que las personas llegan a las alcaldías a pedirles para poder enterrar a sus hijos. Marcela, pero eso es un rumor o un alcalde, los alcaldes se lo han dicho a usted. Nuestros alcaldes nos han dicho, o sea, han hablado con nosotros. Otra razón fue que varios han tenido problemas con la Corte de Cuentas. Entonces se les ha amenazado con el tema de que si ellos no renuncian al partido Arena, les van a seguir un proceso bien complicado en la Corte de Cuentas. Y eso, de verdad, a mí me lo han dicho. Y así van amenazando. Y otros, por ejemplo... Donato Baquerano, por ejemplo. Yo hablé con él. Nosotros ya sabíamos que él se iba porque él había platicado con un par de nosotros. Y él a mí me dijo, yo lo hago porque tengo que irme con mis alcaldes. Porque estamos complicados y nos lo han pedido por el tema de Corte de Cuentas. Pero a ver, cuando dicen el tema de Corte de Cuentas es que hay irregularidades. Me imagino que los están presionando, yo no sé si es la Corte, o sea, no sé qué pasa, pero recordemos que todos nosotros tenemos que presentar, ellos que administran fondos públicos, pues ahí debe de pasar algo y entonces por eso es que se sienten amenazados o los han amenazado, les han dicho algo. Pero ¿por qué, Marcela, no han hecho las cosas bien entonces? Porque vaya, pues si a mí no sé si las han hecho bien porque o no, si a mí me dicen, mire Diana, le vamos a revisar sus declaraciones de renta, por decirte algo, ¿verdad? Vaya, aquí están, ¿verdad? Cuando a uno lo llaman de Hacienda, uno presenta las declaraciones. Eso es en un sistema a donde los jueces son independientes y donde es un sistema legal que no está favoreciendo a las personas a las personas que están a favor de lo que hace el gobierno y a las que no. Les voy a dar un ejemplo. Una diputada de Nuevas Ideas puso una denuncia ante una jueza. Vino la jueza y desestimó lo que le había dado, lo que ella había interpuesto ante ella, porque no carecía de la legalidad y el objetivo que ella le había entregado. ¿Qué pasó? A las 2 horas esa jueza estaba siendo destituida y había sido mandada a un juzgado de paz, o sea, disminuida de su trabajo. Y eso ha pasado con varias personas que han tomado decisiones diferentes a las que ellos consideran correctas. Por ejemplo, en el caso de Neto Mason, ya se había dicho de que él podía salir guardar cárcel bajo su casa. ¿Qué pasó? Pusieron los nuevos jueces de ellos y revocaron esa decisión y le dijeron que seguía en Mariona. Ahí está, que tenemos desde hace meses que no sabemos absolutamente nada de él, ni siquiera su familia lo puede visitar. Entonces, ¿quién va a querer arriesgarse a pasar una situación como político así? Claro que tienen miedo. Yo creo que en un sistema legal independiente cualquiera diría, yo lo hago, no tengo problema. Pero cuando empiezan a amenazarte, ya no es igual. Y les voy a decir un ejemplo. Yo estuve todos estos meses atacando y diciendo, miren, eso está haciendo mal, miren, el diputado de Nueva Idea está haciendo mal. ¿Sabe qué empezaron a hacer? Empezaron a seguirme
Yo iba a un restaurante y al siguiente día ya me mandaban, aquí estás, a la diputada Rosy Romero, por ejemplo, hasta le han tomado fotos del carro de ella, le dice, aquí te estamos esperando, te vamos a matar. Ella hasta fue ante el fiscal a hablar de ese tema con él. Cuando estaba lo de las comisiones estas que ella está viendo, que es la de sobresueldos, creo que, ¿verdad? O una de ellas que está ella ahí presente. Uh-huh. Entonces, bien complicado en esta coyuntura que estamos como país, estar como un diputado de oposición, porque yo no tengo nada que temer y a mí no me interesa, gracias a Dios yo no estoy casada y no tengo hijos, pero imagínese una persona casada y con hijos que lo lleguen a amenazar. Al diputado Beto Romero en la plenaria pasada, ahí estaban varios de testigos, uno de estos diputados llegó a decirle, y el próximo a salir te vas a hacer vos, y él le dijo, no, porque yo tengo mi color en arena y yo voy a ser el último que apague la luz. ¿Y sabe qué le dijo? Pues espérate que ya te viene una. ¿Quién va a querer estar así? Y eso se le puede preguntar a cualquiera de los diputados nuestros. Estar con ese acoso. Yo pasé acoso por parte de uno de los diputados de Nuevas Ideas que todos los días estaba viendo si llegaba a la hora, qué hora me iba, qué hora regresaba, si pedía permisos, que si no, o sea, estaba ese tipo de acoso laboral es el que nosotros hemos sufrido con ellos. Entonces, créanmelo que no es fácil estar aquí. Y yo le dije algo que le agradecí mucho al presidente de la Asamblea, el presidente Castro, que dijo un día, bien, o sea, realmente estar ahí sentadas, nos dijo en el Día de la Mujer, yo las admiro porque ustedes creen en sus propias ideologías y luchan por ellas. Y es fácil estar en la casa tuiteando y escribiendo y estar tranquilo, pero no cuando estás ahí sentado recibiendo personas que te quieren y personas que no. Pero uno lo hace porque uno tiene la convicción y cree en eso. Y hay varias personas que se van del partido por ese tipo de cosas. Uno, o porque no han hecho las cosas bien, y dos, porque no tienen la convicción. Y algo que ha tenido Arena siempre es que Arena siempre se ha depurado solo. Y tenemos el caso de los diputados que se fueron para Ghana, que toda la gente decía, ay, Arena se murió, Arena ya no existe, nos quedamos con pocos diputados. Y a la siguiente elección fue una de las que más diputados logramos tener. Entonces nosotros estamos con la paz y la tranquilidad de que las personas que quieren estar esté aquí. Nada funciona a la fuerza. El que quiere estar, que esté, el que no, pues que no. Y le hemos abierto la oportunidad a nuevas personas que quieren unirse. Yo tengo un gran grupo de personas jóvenes que decían que bueno, por ejemplo, en los diputados de los municipios estos que llevaban más de 20 años de ser diputados, y ahora nos dicen que bueno, porque al fin se le va a dar la oportunidad a una persona nueva para poder estar ahí. Entonces no lo vemos de una manera negativa, sino que al contrario, lo vemos de una forma muy positiva, pensando lo mejor para nuestro país, para el partido también. Ahora, lo que pasa es que por cómo se percibe de manera noticiosa o publicitaria, propagandística, como sea, lo que se ve es que Arena y el Frente se están como desangrando poquito a poco, pues. Porque, vaya, hoy creo que han convocado una conferencia de prensa, dice aquí Diario El Mundo, en un hotel en el Holiday Inn. Entonces ahí van a estar y pues dan conferencia de prensa, eso sale en las noticias y aparentemente pues Arena y el Frente se están como vaciando, ¿verdad? Sí. Eso es lo que... Yo tengo fotos de, por ejemplo, de esta gente que va a renunciar del Departamento de la Libertad, que justamente son de Colón, que han andado trabajando, por ejemplo, con el director del tejido social en los municipios. O sea, él es el que ha andado trabajando también las estructuras. Así es que no crean que ha sido así nomás también. Ok, lo que tú dices entonces, a ver, que primero por presiones políticas y segundo porque no tienen confianza en el sistema. ¿Por ahí va el asunto? Por ahí más o menos va el asunto. Ajá. Y estos otros que mencionaban de conferencia de prensa serían entonces que concejales del Partido Arena que estarían renunciando, Marcela. Sí, concejales, sí. Concejales de la alcaldía de Colón. Ajá. De Colón y no sé qué otras alcaldías. Ajá. Pero sí son gente que también, lo mismo tema, corte de cuentas y todo esto. Y al final la verdad es que lo importante también es que las personas vayan abriendo los ojos y se den cuenta de que obviamente a veces no podemos comulgar con el Partido de Arena por el todo, porque el partido sea lo que sea o las personas que haya tenido, pues muchas veces la gente dice, no me siento con Arena bien.
Pero a veces eso era lo importante del voto por rostro. Yo siempre lo decía y lo he defendido, porque cuando nosotros votamos por rostro podemos ir depurando a estas personas que realmente no llenan nuestras expectativas o no están haciendo su trabajo como legisladores. Y es algo que ha pasado, porque yo le decía a la gente, mire, usted no vote por alguien porque se acuerda que es la persona que tiene 20 años de estar ahí. Vote porque cree en la capacidad de esta lista de personas, quién es la que usted cree que puede hacer un mejor trabajo. Y eso es el problema también que pasaba, que habían diputados que tenían muchísimos años en su departamento y obviamente ellos dominaban la estructura. Entonces eso ha sido lo complicado, ¿no? Que se van y se llevan a esta gente con ellos, pero eso nos sirve también a nosotros para darle la oportunidad a nuevas generaciones de personas que quieran llegar a tomar esos lugares. Bueno, entonces ahí dice usted, diputada, distintos factores, presiones, juicios de investigaciones más profundas en la Corte de Cuentas. Lo que no entiendo es lo de Donato Baquerano, que dice me tengo que ir con mis alcaldes, o sea, ¿es como solidaridad o qué? O sea, igual se iba a ir. Yo creo que en el caso del doctor es solidaridad, en verdad, no sabría decirle, pero eso sí me lo dijo a mí. Y yo pues ni modo, yo lo he apreciado mucho, ¿verdad? Él fue mi jefe cuando yo empecé a trabajar en la Asamblea Legislativa, porque recuérdense que yo comencé como asistente hace muchos años y él fue jefe mío. Y yo le tengo un gran cariño, un gran respeto. Él fue jefe de fracción. Él fue jefe de fracción, entonces yo solo lo abracé y le dije, bueno, si es su decisión, pues ni modo, lo lamento, ¿verdad? Es una tristeza porque al final de cuentas, pues muchos crecimos con usted y lo entendemos, pero pues bueno, es su decisión y no es algo que uno no puede cambiar. Otro que he visto muy cercano a usted, que ya no es diputado, Josué Godoy. Bueno, el caso de Josué, Josué es de mis mejores amigos. El caso de Josué va a empezar a trabajar con una ONG. Él ve bastante este tema de educación de género y todo. Y entonces le pidieron que tenía que desligarse del partido Arena, porque si no, pues no iban a tener la credibilidad de una ONG, sino que se iba a ver una ONG pues a favor de un partido político. Eso fue en ese momento, ¿no? Bueno. Entonces él se desliga del partido para poder trabajar, para dedicarse al trabajo en la ONG. Sí, cabal. Ese fue el caso de Josué. Ok. Bueno, son las 9 de la mañana en punto. Marcela, hasta esta hora estaremos pendientes de la sesión plenaria de hoy. Vamos a ver qué pasa, sí, ¿verdad? Y también del rumbo del Partido Arena. Y qué termina ocurriendo también con este capítulo del transporte público, si finalmente pues se sienta el gobierno en esta mesa de transporte, ¿verdad? Y se toman acuerdos y se le dé continuidad al cumplimiento de los acuerdos, porque mesas han habido muchas, acuerdos han habido muchos, pero el cumplimiento de los acuerdos, pues sí, ahí es donde fallamos. Claro. Muchas gracias por la invitación, que pasen un feliz día, que Dios me los bendiga mucho y de verdad que saben el cariño que les tengo. Muchas y gracias. A Diana Verónica, Fernando Bautista me dijo que le mandara un abrazo. Igualmente para Fernando, igualmente. Gracias, Marcela. Un gusto. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, y aquí para la gente que está opinando, ¿verdad? Porque siempre están ahí los que dicen que ya borran el cassette de Arena ahí al frente, no sé qué. Sí, no sé a qué se refiere José Batres, fíjate, cuando dice que borran el cassette. O sea, son partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa. Existen. Ajá. Arena, el Frente, tienen menos diputados que antes, pero ahí están. Pues. Está Gana, está el Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? Están viniendo los diputados de Nuevas Ideas también, les estamos haciendo las preguntas. O sea, todos ellos están en la Asamblea Legislativa y todos ellos inciden de una manera u otra en las decisiones que se toman en la Asamblea, que al final son las leyes a través de las cuales nos regimos como sociedad. Estamos buscando que venga el presidente de la Asamblea también, ¿verdad? Por ejemplo, ojalá que se pueda lograr esa gestión esta semana o en próximas semanas. Son ya las 9:02. Esta entrevista la podrá encontrar usted
en 360podcast.sb o en distintas plataformas, Diana Verónica. En efecto, la puede encontrar en TuneIn, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y también en Spotify, porque ahora la entrevista con Diana Verónica y Tony se transmite a través de 360 Podcasts. Ahí la encuentra, es el primer hub de podcast salvadoreños. Esta fue una producción de 360podcast.sb.